poco vamos a estar conectados con la prédica. Ya estamos oficialmente, ya son las 10 de las 10 y 1 de la noche. Bienvenido Milagros por aquí, por vía Zoom. Ya vamos a entrarnos en vía Facebook también. Vamos a empezar nuestro servicio de jóvenes. Hoy a las 10 de la noche. Ay, papá, hoy esto está bueno. Hoy está bueno. Qué bueno, vamos a parar a activarnos con las otras personas que están por aquí. A ver, qué bueno ver a Milagro. A ver qué más se me va a conectar. Y tenemos bendiciones de Dios esta noche porque es el único que nos puede bendecir, jóvenes. Aquí estamos conectados y con una buena bendición. Hoy en la noche hay profeta en casa. Hoy el Señor estará primeramente el Espíritu Santo estará con nosotros y también estará con nosotros el profeta Charles, que está invitado a un tema súper especial que será verdugo o juez. No sé cómo va a llevar el profeta Charles, pero sé que lo va a llevar. Va a ser una palabra que nos va a edificar esta noche. Ya estamos por aquí en vivo por Facebook también. Aquí yo estoy viendo Zoom y estoy viendo Facebook. Entonces, preparado esta noche porque tendremos muchas cosas de Dios, de verdad. Seremos catapultados. Yo sé que cada vez que nosotros tomamos la posición de las redes sociales es para bendecirnos. Y bueno, permítame orar, darle las gracias al Espíritu Santo, gracias al Espíritu de Dios, porque lo que vas a hacer esta noche va a ser poderoso. Va a ser poderoso. Espíritu Santo, te doy las gracias porque podemos estar aquí por las redes sociales hablando y exaltando tu nombre bien en alto. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde podemos exaltar tu nombre y decirte cuánto te amamos, porque verdaderamente tú eres el todo para nosotros. Te doy gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer esta noche, porque vas a hacer cosas maravillosas, vas a usarnos con poder y que todos los jóvenes estén conectados, que todos estos jóvenes que se conectan esta noche, permíteles, Señor Jesús, que su corazón sea abierto. Bienvenido, profeta Charles. Hoy aquí en el servicio de jóvenes lo estamos haciendo por Facebook y por Zoom. Y bueno, gracias por estar hoy ahí a pie de cañón y sabiendo y entendiendo que estamos bendecidos. También bienvenida, Angélica. Veo que te veo por aquí. Qué bueno. Y abran ese corazón, tengan una expectativa. Lo más importante que nosotros tengamos una buena expectativa y vamos a tener la certeza que lo que vamos a recibir hoy va a ser palabra de Dios para nosotros. Profeta Charles, bienvenido al servicio de jóvenes. Hoy en la noche estamos aquí por vía Zoom y también por Facebook. Tenemos varias personas ya conectadas y si usted quiere, hagan invitaciones también, hagan invitaciones, publíquenlo por Facebook para que muchas personas sean conectadas. Hoy tenemos invitado al profeta Charles Persado, un gran amigo, un ministro de la casa, y tendrá un tema hoy poderosísimo que será juez o verdugo. Esto va a estar bueno. Cuéntame, profeta Charles. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad al Ministerio Jóvenes en Santidad de hacerme esta invitación para este live. Yo estoy muy honrado y muy complacido de poder compartir en esta noche con ustedes. Así que aprovechando el tiempo, y yo creo que también es una hora propicia, una hora donde ya hemos reposado, quizás nos hemos desconectado de muchos quehaceres del día a día. Yo sé que a pesar de la pandemia, nosotros seguimos haciendo diferentes actividades. Hay gente que desde muy temprano está haciendo labores, hay gente que está trabajando, hay gente que hace delivery, hay gente que hace torta, repostería, cualquier cantidad de cosas, y todo eso es válido en el reino, y todo lo que sea necesario en este tiempo hay que hacerlo. Todo lo que tengas en tu mano, dice la palabra del Señor, hazlo, porque el Señor está contigo. Así que bueno, agradecido a toda esa gente maravillosa que se está conectando en este momento a través del Facebook, a través de la plataforma Zoom. Por aquí estoy viendo
a gente, una gente guapa. Por aquí estoy viendo a Milagros Contreras, Angélica Romero. Saludos, Angélica. Bendiciones a toda esa gente maravillosa. Estoy viendo aquí gente. Saludos por allá. Muchas bendiciones. Los amo muchísimo. Gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. Y hay una expectativa en el ambiente. Yo siento hoy una presencia muy grande, un fuego del Espíritu Santo que hoy nos va a inundar, nos va a llenar. El Señor nos va a dimensionar, nos va a romper muchos paradigmas en nuestra mente, porque la palabra del Señor viene para traer rompimiento, para traer liberación, para traer una apertura en tu vida. Y yo quisiera hoy tratar un tema, Juego Verdugo, que ha estado quitando mi corazón durante estas últimas semanas, ya que me he dado cuenta de una cantidad de cosas, y yo pienso que lo más recomendable y más propicio en este tiempo es enseñar al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser enseñados, capacitados en los tiempos, en los escenarios que estamos. Y bueno, para eso yo quiero abrir con un pasaje en el libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 8. Si usted está tomando nota, tome nota de cada uno de estos versículos. Si usted tiene su Biblia, busque ese pasaje. Si no tiene la Biblia a la mano, anótelo y después lo lee más tarde en su casa, mañana en la mañana, en un tiempo que tenga libre para disfrutar. Y esto es lo que habla de viviendo en el Espíritu. Dice el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dese cuenta que aquí la palabra Espíritu está en mayúscula. Cuando leemos la palabra Espíritu en mayúscula en la Biblia, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando leemos Espíritu en minúscula, se está refiriendo a nuestro espíritu, el espíritu de nuestro cuerpo. Entonces le dice: los que andan conforme a lo que dice el Espíritu Santo, que el cual mora en nuestros corazones. Dice: porque la ley del Espíritu está en mayúscula, la ley que establece Dios de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leemos el versículo 5, dice: porque los que son de la carne, los que andan en la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es decir, los que andan conforme a la carne andan en enemistad con Dios, para que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque no se sujetan. Y el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces este es un pasaje muy fundamental, muy determinante para abrir brecha, porque es importante entender cuáles son los designios o lo que establece la palabra de Dios, de que debemos andar en el Espíritu, y que cualquier persona que no camine conforme a lo que establece la palabra de Dios, camina de espaldas a Dios. Cualquier persona, aunque tenga conocimiento de Dios, aunque ame a Dios, aunque se conozca la Biblia, si estás caminando distinto a lo que dice la Biblia, automáticamente no solamente eres enemigo de Dios, sino que también estás caminando en pecado. Y yo quiero establecer unas bases y unos fundamentos para hablar sobre lo que es el tema juego verdugo. Y es importante lo que podamos entender el contexto. Fíjense lo siguiente: antiguamente, en los tiempos de antes de Jesucristo, específicamente en el año 70, 80, 100, 102, 103, 100, al año 110 antes de Jesucristo, existía antes un sistema de gobierno en donde el rey que era colocado en ese tiempo, escogido por el pueblo, ese rey automáticamente recibía una autoridad de rey, pero también recibía la autoridad de sacerdote. Esto es importante entenderlo y conocerlo. Cómo se manejaba el sistema de gobierno antiguamente. El rey y era sacerdote. De hecho, la palabra, el Señor también nos habla a nosotros que nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos reyes para gobernar nuestra casa y, por supuesto, en el lugar de gobierno, de autoridad que nosotros trabajamos. Usted puede ser rey en su empresa, usted puede ser rey en su comunidad, usted puede ser rey. Cuando hablo de esto, hablo de una influencia a un grupo determinado de personas. Y sacerdote porque usted entiende que tiene un llamado de Dios y un ministerio. Pero antiguamente los reyes eran reyes y automáticamente recibían la investidura de sacerdotes. Es como, por decirlo hoy, actualmente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es automáticamente el presidente de Venezuela, y por ende, por ser el presidente, es el comandante general de la Fuerza Armada Nacional.
recibe ese nombramiento y recibe esa investidura. El jefe máximo de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela es primeramente el presidente de la República y luego, por supuesto, el comandante que viene de acuerdo a los rangos militares. Entonces, antiguamente los reyes tenían su base y su fundamento cuando ellos entendían que ellos eran reyes y sacerdotes. Y como eran sacerdotes, su constitución, la constitución que regía las leyes para poder gobernar a la nación, estaba fundamentada en la Biblia, lo que antiguamente se conocía como la Torá. Recuérdense que antes del Nuevo Testamento, los inicios lo que habían eran pequeños pergaminos en lo que se conocía como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y esos primeros 5 libros de la Biblia es lo que se conocía como la ley que era para los profetas, para el rey y también para el pueblo. Entonces, si el rey era un rey conforme al corazón de Dios, él gobernaba conforme a lo que estaba establecido en la palabra como un rey y, por supuesto, como un sacerdote, Y también es importante que podamos entender de que no solamente era rey y sacerdote, sino que todo el sistema de gobierno era un gobierno político, netamente político, religioso. Es decir, antiguamente los reyes, todas las decisiones que se tomaban eran conforme a lo que estaba establecido en la Torá o en la Biblia, conforme a lo que era establecido en la palabra de Dios. Los profetas eran una autoridad. La iglesia siempre representó en la antigüedad una autoridad en el mundo espiritual. Ningún rey se atrevía a gobernar sin antes saber cuál era el consentimiento de lo que Dios decía. Recuerden que David no salía a la guerra sin antes consultar a los profetas, pero no solamente David. Luego de eso, todos los reyes que siguieron a continuación, ellos tomaban sus decisiones conforme a lo que decían los profetas. Ellos consultaban y decían, bueno, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torá? Que es la Biblia y el original. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo debemos proceder? Entonces, antiguamente ya sabemos de que el sistema de gobierno era un sistema de gobierno netamente político y religioso. Quiero partir de ahí. Entonces, para eso se necesita un gabinete de gobierno. ¿Quiénes eran los que se encargaban de gobernar? ¿Quién era el parlamento? ¿Quién conformaba el parlamento? Lo que hoy conocemos para nosotros la Asamblea Nacional. ¿Qué era la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué era la Asamblea Nacional o qué era el Parlamento? ¿Quiénes eran los encargados de gobernar en la antigüedad, en los tiempos antes de Cristo y aún cuando Jesucristo estuvo en la tierra? Los encargados de gobernar eran grupos políticos religiosos, y cuando digo religioso era porque tenían que saberse, juro, obligatoriamente tenían que saberse la Biblia. No era un asunto de religión, era un asunto de constitución. Para poder gobernar tenían que saberse la constitución, y la constitución era la Biblia. Esa era la Biblia, ese era el manual. Todo lo que decía la Biblia. Si la Biblia dice no matarás, no se debía matar. Y entonces habían unas actuaciones y unos procedimientos conforme a lo que estaba establecido en las leyes de la antigüedad, conforme a lo que había dicho Moisés, conforme a lo que habían dicho los profetas que estuvieron antes de ellos. Qué acciones ellos tomaban al respecto. Entonces, esto es muy importante que lo podamos saber para poder entender cómo era el sistema de gobierno. Entonces, antiguamente existían 2 partidos políticos religiosos. Uno era el partido político religioso de los fariseos. Otro partido político religioso que existían era el partido de los saduceos. Ellos eran los partidos políticos religiosos que cada uno de ellos tenía su fuente de pensamiento, cada uno de ellos tenía su manera de proceder. Es como por decir hoy en día el partido AD y COPEI, que antes existía. Acción Democrática y COPEI, era lo que existía mucho antes. Entonces, estos 2 partidos, ellos tenían cada uno su fuente de pensamiento, tenían sus bases, tenían sus normativas, tenían sus reglamentos, pero aún ambos partidos políticos religiosos que existían, como eran los fariseos y como eran los saduceos, a pesar de que cada uno tenía su fuente de pensamiento, su base y su fundamento principal era la constitución, que era la Torá. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Necesito que podamos entender esto para poder entrar en el tema de juez o verdugo. Entonces, los fariseos pertenecían a la clase media, era la clase media que existía en el pueblo. Ellos eran observantes de la ley, ellos conocían la Biblia, conocían las escrituras, conocían la palabra y ellos eran muy estrictos, ellos eran muy apegados a la palabra, muy apegados a la ley y eran muy puntuales. Los fariseos eran reconocidos porque ellos eran tan estrictos en cumplir la ley
que todo eso se volvió para el pueblo, en que ellos exigían a la gente que tenían que cumplir la palabra, pero se volvió de una manera muy ritual. Entonces, el sentido de que ellos empezaron a llevar se llevó a un ritualismo, y esto empezó de que todo se convirtió de una manera muy de una ceremonia, a tal punto donde la gente ya sabía que tenía que cumplir la palabra, pero estaban los fariseos ahí como un partido político religioso exigiéndole a la gente: mira, no te puedes equivocar, tienes que caminar en santidad, tienes que vivir en rectitud, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces era tanto el nivel de exigencia, era tanto el nivel de tan estricto y ceremonial, que ya se volvió más allá de una cultura, se volvió en un ritualismo. Entonces es como las personas hoy en día, que podemos decir que la gente va de lunes a viernes, hace desastre, van a la discoteca, toman, fuman, beben, etcétera, pero ellos van religiosamente a la Biblia a hacer golpes de pecho: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y creen que a través de ese acto de arrepentimiento ya yo tengo un salvaconducto para poder el lunes volver a seguir haciendo desastre durante la semana. Antiguamente sucedía así, y los encargados de hacer cumplir la ley eran los fariseos. Recuérdense que los fariseos no estaban dentro de la iglesia, era un grupo religioso que estaba en la sociedad, representaba el gabinete de gobierno, era ese grupo de la clase media. Y por otro lado estaba el otro partido político religioso, que eran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos no eran de clase media, ellos eran la clase pudiente, ellos eran los judíos que nacieron, que eran los adinerados, los ricos, los millonarios, la gente que nació en cuna de oro. Algunos de ellos también eran, por supuesto, pertenecían a familias sacerdotales, pertenecían a hijos de sacerdotes, pero representaban los saduceos el grupo élite, eran de la clase alta. Y como eran de la clase alta, este grupo de los saduceos se encargaban de hacer colaboraciones a los grupos militares y hacían colaboraciones a los grupos políticos. Entonces, ellos eran los que hacían las donaciones de las armas, ellos hacían las donaciones de todo el armamento militar que existía en aquel tiempo, no solamente a la sociedad donde ellos vivían, sino que ellos hacían donaciones. Los saduceos, como eran gente muy pudiente, donaban a las fuerzas militares que estaban cercanas, como los egipcios, donaban recursos a en aquel tiempo los romanos. Entonces, tanto los egipcios como los romanos, ellos ganaban posición con ellos, y esto hacía de que a través de esas donaciones que hacían los saduceos, ellos podían poderse permitir tener cargos importantes dentro de la sociedad. Entonces, como era gente adinerada y hacían donaciones, tanto la parte religiosa como la parte política, eso le permitía que no solamente ellos tenían cargos importantes, sino que eran gente muy influyente, y su nombre era reconocido, pero también por su misma prepotencia, por su mismo orgullo, eran reconocidos como gente muy fría, gente que conocía la palabra, gente que conocía las escrituras, gente que conocía, pero gente que decía: no, esto hay que cumplirlo así porque eso lo establece la Torá, porque eso lo establece la palabra de Dios, y Dios dice que esto es así, 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 así. Pero era una gente extremadamente fría. Entonces no contaban con la simpatía de la gran mayoría de la población, pero sin embargo, como eran los que hacían las donaciones a los militares, como eran los que hacían las donaciones a la gente política, tenían los cargos altos, y si estaban los cargos altos, podían tomar decisiones en la sociedad. Entonces, fíjate, había un sector que eran los simpatizantes del pueblo, porque pertenecían a la clase media, exigían a la gente que cumplieran las leyes, pero se volvió todo un ritualismo que asfixiaba al pueblo. Por otro lado estaba el otro partido, que eran los millonarios, que quizás no le caía muy bien al pueblo, pero eran los que gobernaban, eran los que estaban en los lugares altos. Y fíjense que habían diferentes características que establece la palabra de Dios. Uno, los fariseos eran maestros de la ley, pertenecían al gabinete de gobierno, y de hecho en una oportunidad vemos que Jesucristo, cuando vino a la tierra, él tuvo que luchar contra estas dos fuentes de pensamiento. Básicamente, cuando Jesús vino, existían 4 fuentes de pensamiento, pero hoy me quiero basar en estas dos, lo que son los fariseos y lo que son los saduceos. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, existían 4 fuentes. La tercera, que no lo voy a tocar, son los esenios. Los esenios era el pueblo de la clase pobre. La clase pobre, que ellos no estaban de acuerdo con que la gente asistiera a la iglesia. Y eso es otro tema.
¿Por qué la gente no quiere asistir a la iglesia? ¿Por qué la gente no va? Ellos tenían un rechazo al culto. ¿Y por qué el rechazo al culto? Porque existía el grupo de fariseos que cumplían la ley, como dijo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Jesucristo en un pasaje muy famoso se refiere a los fariseos y le dice, ellos dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, Jesucristo se refiere a los fariseos como hipócritas. Gente que aparenta que ama a Dios y que cumple la ley, pero tiene el corazón podrido. Y hay gente que son así como fariseos, hay gente que son como los saduceos, que tienen mucho dinero, que tienen mucho reconocimiento y puede tener un cargo y una posición, pero eso no te da el derecho de humillar a la gente, eso no te da el derecho de hacer abuso de autoridad y eso no te da el derecho de ejercer influencia que no es correcta conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos que los esenios era otro grupo, era el grupo pobre, que ellos dicen que no aceptaban regalos. Y no aceptaban regalos no porque ellos promovían la pobreza, sino porque para ellos era como un orgullo santo en donde con ellos promovían la santificación. No voy a aceptar un regalo porque, no porque, y aún siendo pobres, sino que dice, no, porque tengo que santificarme. Entonces, esa fuente de Eso le decía vanidad. Exacto, le decía vanidad a eso. Y por otro lado, el cuarto grupo, que no lo voy a profundizar hoy ni lo voy a tocar, pero quiero nombrarlo para que tengamos conocimiento, eran los celotes. Los celotes eran conocidos como los sicarios del puñal. Eso no eran ni clase ni media, ni alta, ni pobre. Eran la gente del vulgo, eran la gente que estaba metida en la comunidad. Era el pueblo mismo. Pero ¿qué tipo de pueblo? Era el pueblo que estaba cansado, era el pueblo que estaba resentido. Era un grupo de personas que se reunieron y formaron el grupo de celotes, que era gente caracterizada por el resentimiento, la desesperanza, la sed de justicia. Quería una sed de justicia porque gente decía, bueno, ya estoy cansado de esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo tengo que tomar la venganza por mis propios medios. Gente que estaba llena de odio y gente que estaba llena de intolerancia. Y estos celotes se volvieron sicarios, se volvieron gente. De hecho, Barrabás, que fue uno de los ladrones que presentaron, donde le dijeron al pueblo, ¿qué quieren? ¿Que liberemos a Jesús o Barrabás? Barrabás era un celote, era un sicario, era un asesino y era gente que era del mismo pueblo, pero era gente que estaba llena de odio, de rabia, de ira y de violencia. Eran gente caracterizada por un grupo radical, un grupo extremista de gran peligro, pero que pertenecían al pueblo. Entonces vemos que estaban estas tres fuentes de pensamiento. Hoy quiero centrarme en estas dos, lo que son los fariseos, que eran los de clase media, y en los saduceos, que eran los, dentro de los saduceos estaban los rabinos. Habían muchos rabinos dentro de las sinagogas que eran saduceos. Recuérdense que ellos eran los de clase alta, y si eran los de clase alta, tenían los mejores cargos. De hecho, el grupo de saduceos eran los que escogían el sumo sacerdote. Ellos eran los que agarraban las votaciones y dicen, bueno, el sumo sacerdote de este año va a ser fulanito de tal, y lo bautizaban como sacerdote, como rabino. Si estaba en otro país, en otra nación, lo bautizaban como cardenal, lo bautizaban como obispo, lo bautizaban como sea, pero era este grupo, los saduceos. Entonces, fíjense algo, Jesucristo en una oportunidad se refiere a los fariseos y hace una oración. El fariseo dice así, él hace una oración y decía, gracias Dios, porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros. Yo soy distinto, yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo de todo lo que gano. Gracias Dios, porque no soy un ladrón, no soy un injusto. Eso lo establece la palabra de Dios. Entonces, fíjate lo siguiente, gente que por fuera era como una apariencia de piedad, pero por dentro no había una sensibilidad por la gente. Gente que no tenía amor por la gente, gente que cumplía la Biblia, pero lo cumplía como un ritualismo. Y esto trajo una contaminación dentro del pueblo de Dios y dentro de la misma sociedad. Entonces, hoy por hoy hay gente que adopta este mismo tipo de pensamiento. Hay gente que actúa como fariseos, hay gente que actúa como los saduceos, hay gente que por fuera tiene una apariencia de piedad y aún llamándose cristianos, aún conociendo la palabra de Dios. Hay gente que tiene 20 años en el evangelio y se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero a pesar de que por fuera se ve muy bien, por dentro están podridos,
por dentro cumplen la palabra de Dios como ritualismo, pero no tienen una comunión con Dios, no tienen una comunión con el Espíritu Santo. Pueden saberse los mejores temas de liberación, de guerra espiritual, de intercesión, se saben los mejores cánticos, se saben todo eso, pero lo tienen como una literatura, lo tienen como un conocimiento en su mente, pero el Espíritu Santo no se manifiesta en ellos, no hay un fruto de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor no nos ha llamado a ser jueces, ni mucho menos verdugos. El Señor nos ha llamado realmente a ser hijos de Dios que demuestren el evangelio, que traigan realmente ese arrepentimiento al pueblo, pero por supuesto con el testimonio. Recuérdense lo que dice el libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, y ellos, hablándose de nosotros, le han vencido. ¿Le han vencido por qué? Número uno, por el testimonio. Tú has vencido no por lo que dices. Usted no va a recibir por lo bonito que yo hable, lo bonito que yo predique. Usted va a recibir por el testimonio, dice número uno, Apocalipsis. Dos, por la sangre de Jesucristo que me cubre, porque no es en mi fuerza, no es en mi conocimiento, no es porque yo tengo 20 años siendo pastor, no. Es por la sangre de Jesucristo que me cubre y por su misericordia es que los demonios huyen y se sujetan. Y número tres, dice Apocalipsis, porque hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte. Si usted ve en cualquier momento que cuando se te presenta el enemigo, cuando viene un ladrón a ponerte un arma encima, lo primero que tú haces es, se te caen las medias, entonces temes tu muerte y todo lo que tú temes te vendrá. Yo he sido tentado y he sido probado en todas estas áreas de mi vida. Para usted no es casualidad de que yo he recibido más de 20, 30, 40 atentados, quizás mucho más, en diferentes tipos. Me han apuntado con armas de fuego, me han disparado, y todo eso, gracias a Dios, nunca el Señor ha afectado mi cuerpo, pero no ha sido por mi comunión con Dios, no ha sido por lo que yo sé, no ha sido por mi llamado ni por mi ministerio, ha sido por su inmensa misericordia. Y por supuesto, porque nosotros estamos, nuestro corazón debe estar ligado al Padre y confiar en Él. Y dice la palabra, porque hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte. Entonces, nosotros hemos adoptado a veces estos tipos de fuentes de pensamiento. Y cuando nosotros adoptamos esto, hay gente que se comporta como los fariseos. Algunos porque lo han visto como un modelo, porque quizás sus padres fueron así y quizás su pastor era así, o tenían un líder que se comportaba como un fariseo, que hablaba la Biblia, sabía la Biblia, pero que no tenía misericordia, y usted quizás se comporta de esa manera y no sabe por qué usted actúa así. Entonces hay gente que tiene ese fuente de pensamiento porque quizás por un modelo, otro quizás por una transferencia de espíritu, porque fuiste alimentado a través de alguna persona que te transmitió eso, y ahora usted dice, bueno, pero yo no sé por qué, pero yo, a pesar de que amo a Dios, a mí no me importa la gente. Hay gente que no tiene sensibilidad por las almas, hay gente que no le duele su vecino, que no le duele su hermano, que no le importa nada, con tal de que usted tenga una harina, pan, azúcar y arroz en su casa, todo está bien y lo demás no me importa. Entonces hay gente que pierde esa sensibilidad. Y eso que sucede, que a veces tú dices, oye, pero no sé por qué, yo quisiera a veces llorar, yo quisiera a veces orar por un hermano y que yo me quebrante. Yo veo que la hermana tal cuando ora, oye, ella se quebrante en la presencia de Dios. Yo veo eso de lejos y yo quisiera hacer eso. Y hay gente que no sabe por qué hay esa dureza de corazón en nuestra vida. Entonces muchas veces existe por una conducta aprendida de que hemos estado. Bendiciones, Patricia, gracias por estar conectada. Te amo muchísimo. A veces la gente adopta eso por una conducta aprendida, y a través de esa conducta aprendida aceptamos una cultura de reino, pero que no es correcta, que no está establecida en la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a batallar y a luchar contra eso. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él peleaba con los fariseos, y hay cantidad de mensajes en la Biblia. Yo tengo muchísimos versículos aquí. Déjenme tratar de distribuir y hacer realmente un compacto de lo que quiero hoy soltarles a ustedes. Pero Jesucristo batalló duro con los fariseos, Jesucristo batalló duro con los saduceos y con los diferentes tipos de pensamientos que habían establecido en este tiempo, que ejercían influencia en una sociedad, que eran influencia en ese tiempo. Entonces, fíjense, independientemente cuál sea el tipo de pensamiento, fuerte de pensamiento o comportamiento que haya caído sobre tu vida, usted tiene que renunciar a eso. Fíjese, el libro de Mateo, tenemos, pastor, o los que tienen su Biblia por ahí, el libro de Mateo capítulo 7, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 1.
al 5 dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Imagínense usted cómo dice esto: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga está en el ojo tuyo? Imagínate, tu hermano tiene una paja, pero usted tiene una viga. Y dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 5, dice: hipócrita, primero saca la viga que tienes en tu ojo y entonces vas a poder ver bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo que es más claro imposible, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, fíjate lo que dice la Biblia. Nosotros a veces tenemos una ligereza para juzgar a las personas. Mire, yo me estoy tan sorprendido con la ligereza con la que nosotros juzgamos y criticamos. Nosotros vemos a cualquier hermano y haciendo cualquier cosa, sea buena o sea mala, y enseguida criticamos, juzgamos, somos jueces, pero con una ligereza que a veces nos olvidamos de quién es esa persona, si es mi hermano, si es mi amigo. A veces juzgamos tan a la ligera, muchas veces faltando el respeto hasta a un mayor. No importa si es cristiano o no es cristiano, de repente es un familiar, un vecino, un amigo. Nada más por el simple hecho de ser un mayor, de ser un anciano, de ser un adulto, usted merece un respeto a la persona y usted no puede hablar ni juzgar a nadie, porque usted tiene que entender primeramente el principio del respeto, de los valores, de la ética. Entonces son cosas que se han perdido en este tiempo. Tenemos una ligereza muchas veces al juzgar a las personas, a los mayores. Y tenemos que entender también que hay un principio de siembra y cosecha. Todo lo que usted siembre va a cosechar. Y si usted siempre vive juzgando a la gente y haciendo algo, créame que tarde o temprano te van a pasar la factura. No porque yo lo diga, es porque es un principio establecido en la palabra de Dios. Todo lo que siembras cosecha. Entonces a veces hay gente que vive criticando, jugando, y el día que usted está en la chiquita, que usted saca el teléfono y llame: oye, vale, ¿sabes que me quedé accidentado? ¿Me puedes auxiliar? Nadie te auxilia. Y tú te molestas y preguntas: oye, pero ¿por qué nadie me presta el apoyo? ¿Por qué nadie me ayuda? Y resulta que usted es un tranco de juzgador. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente dice: cónchale, pero ¿por qué en el momento de la angustia, de la enfermedad, de la aflicción, nadie me llama ni un mensaje de texto? Entonces habrá que ver qué tipo de joyita fuiste en el momento dado. Y aparte que te no podemos juzga, juzgar con ligereza, tenemos que caminar. Aparte que sí, juzga, claro, fíjate, yo hablé de respetar a los ancianos, pero a veces la gente juzga con una ligereza aún a los hombres de Dios. Tenemos que entender que si es un hombre de Dios, independientemente esté actuando bien o esté actuando mal, Dios es el que lo va a juzgar. Pero nosotros tenemos que respetar el manto de autoridad. Porque cuando usted habla mal de un pastor, de un líder, independientemente cuáles sean las circunstancias, eso acarrea una consecuencia sobre tu vida. Eso acarrea una lepra espiritual y una lepra física. De repente hay gente que están enfermos, que su casa está en una constante maldición y dice: coche, no sé qué es lo que me pasa, porque todo se me daña la licuadora, se me daña la lavadora, se me daña eso, la pared se está, usted está hablando mal de un líder, mal de un pastor y mal de alguien. Y eso tiene una consecuencia sobre tu vida. La única manera de poder prosperar, de tú ver que tu casa se levante, que los electrodomésticos se repararon, que la puerta se te abrió, que el carro que está descompuesto no solamente lo arreglaste, sino que lo vendiste y compraste uno nuevo, es cuando usted camina en los principios de Dios, en los principios de la honra. No juzgar. A nadie le preguntó si tiene o no tiene la razón, si sabe o no sabe. Es que usted tiene que bendecir y honrar. Ese es nuestro papel. Y por eso Jesucristo batallaba fuerte con esto, porque tenemos una ligereza. Somos muy ligeros en juzgar, muy ligeros en criticar a nuestro prójimo. Fíjense en lo siguiente: cuando estaba el pasaje de Mateo capítulo 8, un pasaje muy famoso, que es el pasaje de... no, perdón, el de la mujer adúltera. Está lo anoté por aquí, Mateo capítulo 8, pero no está en Mateo 8. Bueno, si me ayudas a buscarlo por ahí, Sarela, mientras yo voy hablando. El pasaje de la mujer adúltera. Fíjate, llegaron todo el mundo. Ahí estaban los primeritos que llegaron, fueron los fariseos, los que conocían la ley, porque ellos eran los que tenían que juzgar a la mujer. De hecho, dice el pasaje, yo creo que está en Mateo 23. ¿Ah? Profeta, el capítulo 7 dice así:
No juzguéis ¿Sí? para que no seáis juzgados. Sí, el que leí ahorita. Uh-huh. Correcto, ese es el que leí ahorita. No juzguéis para que no seáis juzgados, que habla de que primero, antes de jugar, primero ve la viga que está en tu ojo antes de sacar la paja. Pero yo quiero tocar el pasaje de la mujer adúltera. ¿Okay? El pasaje de la mujer adúltera, fíjense, la mujer fue sorprendida en un acto de adulterio. Obviamente, metió la pata. Como cualquiera, en cualquier momento hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos metido la pata. La mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Y los que eran encargados de juzgarla en aquel tiempo, el gabinete que era encargado de juzgar y determinar qué era lo que van a hacer con esa mujer, eran los fariseos, porque ellos representaban, eran los maestros de la ley y representaban el comité de gobierno en ese tiempo. Pero ellos, antes de juzgarla, fueron astutos y dijeron: mira, vamos a zumbar una conchita de mango a Jesús para ver qué haría Jesús. Y cuando vienen y traen y presentan a esta mujer ante Jesús, por aquí estoy viendo a alguien, a ver, Christopher, mi príncipe bello, qué gusto verte. Y Cristabel, esos muchachos tan grandísimos, ¿vale? Qué gusto verlos, papá. Un abrazo a la distancia. Y a todos los que están conectados, profeta Charles, ya vamos a hacer hay mucha gente conectada, hay gente que ya te voy a decir quién está, pero no quieren aparecer, me gustaría verlos, ¿vale? Está, imagínate, está Carlos Martínez, Carlos Urbáez, está Ray, está Grady, está Francesco, está Mato, está Michael, Oriana. Está mucha gente conectada, pero no los veo, déjense ver, ¿vale? No, por ahí estoy viendo, no te preocupes, yo tengo aquí abierto el Facebook también y estoy viendo aquí una gran cantidad de gente. Está Omar Marín, sí, Juan 724, así es, mi hermano. Gracias, Omar. Un saludo, a Omar se le extraña bastante. Mira, Omar, por cierto, hoy vi una foto de mi hermosa Estelita. La Estelita está bella, esa niña está preciosa, grandota, Dios te la bendiga, mi hermano. Preciosa está tu niña Carlos Martínez por ahí. Oye, Carlos, no sé si es el cuello o es la camisa color piel, pero es guapo, te ves guapo, papá. Mi hermana Tarly, saluda a toda esa gente maravillosa. Aquí lo tengo. Juan capítulo 8. ¿Quién está conectado, Ariel? Ajá. Danielito, todo. Salgan, déjense ver. Déjense ver que así el profeta, escúchame. Ustedes se van a ver y el profeta Charles, el Espíritu Santo lo va a dejar y le va a soltar una palabrita ahí. A Danielito y a Carlos Adrián, a México, a Estados Unidos. Son gente valiosa, son gente maravillosa. Gracias por estar conectados, muchachos. Miren, fíjense, Juan capítulo 8. Dice, entonces, el versículo 3, fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 3, búsquelo rapidito, dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quién lo trajo? Los escribas y los fariseos. Nada más esto. Trajeron a la mujer y se la presentaron al maestro y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley nos manda Moisés a que apedreemos a esta mujer. Tú pues, ¿qué dices que hagamos con ella? Entonces, dice en el pasaje de la Biblia que en el versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se expresó y le dijo, y el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este es un pasaje muy famoso. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad? Entonces hay gente que muchas veces el Señor dice, ¿verdad? El que esté libre de pecado, como ahí todo el mundo tenía rabo de paja, empezaron a soltar las piedras y no la acusaron. Entonces aquí hay una lección. Generalmente el que juzga, el que habla, el que critica es porque está en pecado. Ese es un principio, porque el que está lleno del Espíritu Santo hace lo que haría Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no le aplaudió, le dijo, ay, qué bueno que usted está adulterando y que está fornicando. No, Jesús la levantó, la abrazó, pero después le dijo, levántate y no peques más. Por supuesto, el Señor la confrontó con su pecado, pero también le dijo, levántate y no peques más. A veces yo me he encontrado jóvenes que están haciendo las cosas mal
y yo no vengo y soy complaciente con ellos. Yo le digo, ay, chamo, qué bueno que estás por allí, vale, en pecado, qué bueno que te estás echando tus palos, qué bueno que te fuiste con la muchacha. Mira, sigue así, vale, tú eres tremendo macho. No, yo no puedo hacer eso. Yo puedo decirle, hijo, mira, ven acá, ¿sabes qué? Dios te ama muchísimo. Quizás tú tienes luchas, quizás tú tienes cosas por las cuales estás batallando, pero es importante de que entiendas que no estás solo. Pide ayuda, pide oración, yo voy a orar por ti, pero ¿sabes qué? Renuncia a eso, levántate y no peques más. Eso es una gran diferencia al yo estar juzgando, al yo estar criticando. Entonces, ¿qué es lo que haría un joven que es fariseo o es saduceo? Lo primero que dice, no, hay que apedrearla, hay que matarla. Mira, ¿sabe que me enteré que fulanito de tal hizo esto, hizo aquello? No, mira, eso hay que sacarlo del grupo, hay que humillarlo. Vamos a publicar esa foto, aún siendo cristianos o hijos de Dios. Buscamos la manera de juzgar y de vituperar o difamar a una persona. Y eso es un pecado muy grande. Y Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y fíjate que nadie lanzó piedra. Quiere decir que generalmente cuando usted ve a un joven o a alguien que está juzgando a la persona, algo hay en esa persona oculto. Algún rabo de paja tiene, algún cable pelado tiene. Porque el que juzga y el que critica, o tiene las ganas de hacerlo. El que señala es porque está en pecado y lo está haciendo para justificar el pecado de él. Lo está haciendo, está acusando para sentirse bien con su conciencia. Está acusando para poder justificar sus acciones. Entonces, esa es una primera señal. El que juzga, el que critica, el que señala, está en pecado. Porque el que está en santidad, el que verdaderamente está en santidad, no juzga, no critica, no señala, abraza, da perdón, levanta, transforma, edifica. Entonces, yo quiero que usted realmente, si en algún momento usted ha sido influenciado por alguna de estas fuentes, usted se ha convertido en un juez, o se ha convertido en un verdugo. El verdugo, mi hermano, es aquel que quiere cortar cabeza. Si en algún momento usted ha actuado en esa manera, yo realmente he caído en eso. Yo recuerdo en una oportunidad que yo hablé de una persona y luego, hermano, eso que yo escupí me cayó en la cabeza. Yo pasé por lo mismo de aquello que yo hablé y de aquello que yo acusé. Porque por nuestras palabras también somos justificados, ¿verdad? Por nuestras palabras también seremos condenados. Entonces también tenemos que ver que con la misma vara que usted mide, con esa misma vara somos medidos. Entonces no podemos hablar con ligereza. Tenemos que respetar a la gente, tenemos que respetar al prójimo. Lo mejor es no hundir a nuestro hermano, no acusarlo. Es realmente orar por esa persona y decirle, oye, alguna lucha tiene, está pasando por algún problema, por alguna necesidad. Yo en algún momento estaré pasando una tribulación y necesitaré de alguien que me dé una palabra de aliento, de alguien que me levante. Entonces yo quiero convertirme en esa persona que te levante en tu pecado, en tu momento de necesidad, que te levante, porque cuando yo esté caído, tú me vas a levantar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el poder del amigo, el poder de la unidad. Mejores son dos que uno. Entonces tenemos que permitirnos ministrar por Dios. Yo quiero a toda esa gente maravillosa que está conectado, de todos esos jóvenes hermosos y preciosos que los estoy viendo por ahí en las cámaras, que nos permitamos ser ministrados por Dios. ¿Desde cuándo usted no escucha la voz de Dios? ¿Desde cuándo usted no le habla a Dios a su vida? Porque yo sé que usted conoce mucho de Dios. Usted conoce la Biblia, usted sabe que Dios existe, que Dios es real. Hay mucha información, pero ¿desde cuándo tú no sientes su amor? ¿Desde cuándo no sientes su presencia? ¿Desde cuándo tú no hablas con Él? ¿Desde cuándo tú no oras? En estos tiempos de pandemia, yo me he visto cuántas películas hemos visto. Ayer anoche vi Hotel Mumbai, tremendo peliculón. A mí me encanta ver películas, es algo extraordinario, pero ¿desde cuándo tú no te detienes también y decir, ya, voy a apagar el televisor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a dar unos minutos porque y comer me llena? Yo he aumentado no sé cuántos kilos y nada de eso me llena. Se fue. Bueno, mi gente, a nosotros nos toca estar pendiente que no ser juez ni juez ni verdugo, porque el verdugo solamente quiere venir y quitarte la cabeza. Eso es lo que lo usa. El juez llega y lanza. Se me cayó el internet. ¿Me escuchan? ¿Para dónde te me fuiste? Por ahí estoy conectado. Ahora sí, dale, sigue. Ajá.
Ok, sigo porque por ahí el internet me estaba saboteando y me metí con los datos. Así sea con los datos, pero nada me va a poder detener para yo poder soltar esta palabra y que todos seamos edificados y todos seamos bendecidos. Qué gusto verte, Ray, por ahí. Bien, bien cálido saber de ti y recibir esto. Entonces, ¿sabes? Desde cuándo muchas veces no nos detenemos y le decimos a Dios, sabe Dios, yo sé mucho de ti, yo te conozco, yo te amo, pero no he tenido la oportunidad de detenerme y expresarte mi amor. Yo necesito hablar contigo y necesito poder escucharte nuevamente tu voz, porque nada de lo que hago me llena, nada de lo que hago. Yo no quiero caer en ritualismo, no quiero hacer oraciones repetitivas, yo no quiero caer en cosas, yo necesito que tú me hables. Yo necesito, Señor, restaurar mi comunión contigo, restaurar mi vida. Y a veces cuando nos encontramos en una etapa donde no sabemos qué hacer, que estamos perdidos, que a veces nos hemos caído y nos hemos comportado como fariseos, nos hemos comportado como saduceos, nos hemos comportado como cualquier otro tipo de persona y queremos volver al camino y no sabemos cómo hacerlo. Tenemos que identificar algún aspecto muy importante en nuestra vida. Fíjate algo, número uno, hay gente que a veces no puede salir de eso porque vive toda su vida para agradar a todo el mundo. Hay gente que vive constantemente para dar, para dar, para dar, para dar. Y eso no es malo, pero necesita haber un perfecto equilibrio que solamente Dios lo da y que Dios es el que nos llena y que nos edifica. Pero hay gente que se agota, hay gente que se cansa, hay gente que tira la toalla, hay gente que no quiere avanzar porque toda su vida vive constantemente para dar y estar dando y estar dando y estar dando. Y yo sé que eso tiene una recompensa. No me malinterprete, no se equivoque. Yo sé que usted me está entendiendo lo que yo quiero transmitirte. Gente que vive para dar a todo el mundo. Sirves, está bien, estás sirviendo, estás entregándote, pero hay algo que no te llena el vacío en tu corazón. Y eso es un peligro, eso es una bomba de tiempo. Es por eso que usted siempre ve gente muy famosa, un influencer, que gente que siempre está dando y gente que era muy alegre. Imagínate, Robbie Williams. Era uno de los comediantes más famosos y siempre estaba riendo, siempre estaba dando, pero por dentro era una bomba de tiempo. Él estaba dando, pero él no recibía de Dios. Él no recibía de sus hermanos, no recibía de su prójimo, no recibía de su familia. Y cuando la gente que constantemente está dando, pero que siente ese vacío en su corazón, usted ve que en los próximos semanas, los próximos meses pasó algo. Mire, ¿qué pasó? Fulanito se suicidó. ¿Cómo va a ser? Si el tipo era tremendo inspirador, el tipo era un influencer, el tipo lo seguían 70,000 personas, 100,000 personas, 1,000,000 de personas. ¿Y cómo se va a suicidar? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces a veces no sabemos lo que está viviendo la gente por dentro, las batallas, las luchas que tiene la gente por dentro. Y aunque hacemos las cosas, nos gusta, podemos salir, pasear, comprarnos cosas, hacer miles de cosas, nada de eso te va a llenar. Y hay una bomba de tiempo dentro de ti. Y esa es una de las razones por la cual la gente fracasa. Número uno, porque vive para dar, vive para dar, vive para dar, pero hay un vacío en su corazón. Número dos, es muy parecido, pero es a la inversa. Hay gente que ya se cansa de dar y dice, estoy obstinado de dar, ahora me toca a mí disfrutar. Y todo lo que tengo ahora yo me voy a salir y me voy a rumbear y me voy a comprar la mejor ropa, porque antes no te comprabas nada. Y ahora te estás comprando la mejor ropa, el mejor zapato, el mejor vestido. Y dice, ahora sí estoy disfrutando mi vida. Y llega un momento que al principio está la efervescencia de la cosa y tú dices, ahora estoy viviendo para mí, porque ahora me toca a mí, ya yo estoy cansado de agradar a todo el mundo, ahora soy yo. Entonces caemos en ese yoísmo, pero sin darnos cuenta hay un peligro también allí que también trae una fractura en nuestro corazón y también fracasamos. Porque aquellos que viven para sí mismos, pero que se olvidan de un detalle fundamental, se vuelven en consumidores y consumidores. Disfrutan, por supuesto, hay una valoración de lo material. Tienes el mejor carro, la mejor casa, puedes tener las mejores cosas, te puedes comprar lo que nunca, lo que antes le dabas a otro, ahora te lo compras para ti. Y te dice, bueno, maravilloso, me estoy dando el lujo que nunca me di. Eso no es malo, eso es bueno, eso tienes que hacerlo. De hecho, debería haber el equilibrio entre ambas cosas, en que des a la gente y que te des a ti lo que te corresponde, que te dediques tu tiempo, que te valores tu tiempo. Pero hay gente que se ha vuelto extremista porque hay heridas, hay cicatrices y ahí está el peligro del asunto. Hay gente que se cierra a la gente y dice, ahora me toca vivir a mí, y ha puesto una muralla, pero un mega, pero hiper mega bloqueo en donde nadie puede traspasar eso por más que sea. Y resulta que ese mega bloqueo que existe, hay un peligro fundamental que también se convierte en una bomba de tiempo.
Y después tú ves a los tiempos, a la semana, Willy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una sorpresa, pero de la noche a la mañana. Mentira, no fue de la noche a la mañana. También había una bomba de tiempo, porque esas personas que estaban viviendo para ellos, para consumir y estaban en el consumismo, sigue también el vacío en su corazón. Sigue ese vacío en su corazón y no puede ser llenado. Y luego vemos este tipo de gente. Uno, el que está dando a todo el mundo. Dos, el que se da, el que te está dando a sí mismo lo que nunca se dio. Pero número tres, tenemos que caer en un punto en donde consigamos esa línea de flexión, en donde podamos detenernos. Y no solamente es importante el dar a los otros y darte a ti, sino que puedas detenerte para que tú puedas recibir. Tienes que aprender a recibir. Tienes que aprender a recibir amor. Hay gente que da tanto, pero que no sabe recibir amor. No sabe recibir cariño, no sabe recibir afecto. Ojo, no solamente de tus seres queridos. Más allá de ese punto, que es tan superficial, es detenerte para recibir de Dios. Para que Él pueda sanar esa cicatriz y esas heridas, que a pesar de que tú vives la vida de lo más normal, hay cosas ahí que nunca en la vida lo trataste, nunca en la vida lo sanaste, y es un peligro para ti como profesional, es un peligro para tu trabajo, para todo lo que haces, para tu desempeño. Eso priva tus limitaciones mentales, porque a pesar de que eres muy inteligente, hay algo ahí que te tiene trancado y te tiene frustrado y no sabes qué es. Y que no es que no te has tomado el tiempo de detenerte y permitirte que Dios ahora te ministre, que Dios te hable. Hay gente que no sabe escuchar la voz de Dios. Hay gente que tiene años sin escuchar la voz de Dios. Y volver a escuchar la voz de Dios le parece algo imposible. Y créeme, no es imposible. Yo he caído también bajo. Quizás no he caído en cosas que has caído tú ni has caído yo. No estamos aquí para buscar un termómetro de quién cayó más bajo y quién cayó más alto. No se trata de eso. Se trata de un Dios perdonador, un Dios que es amor, un Dios que quiere darte una segunda oportunidad y que quiere que te detengas para que aprendas una faceta de la vida en donde tienes que detenerte, en donde no vale información, no vale conocimiento, no vale decir yo amo a Dios, Dios es todo en mi vida. O sea, eso es una etapa superficial, eso es algo simple. Alguien que esté dispuesto a detenerse y que decirle, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz, yo quiero aprender a recibir de ti. Y cuando tú recibes de Dios, entonces tú empiezas a corresponderle a Él. Ya estamos rompiendo una barrera de la superficial, estamos entrando a algo un poco más profundo. No solamente me detengo para recibir de Dios y permito que Él me ministre, permito que Él me sane, permito que Él toque mi vida. Hay etapas donde te toca llorar, te toca levantarte, te sientes fuerte, te sientes débil, te sientes arriba, te sientes abajo, porque está viviendo una sanidad en tu vida. Pero tú sabes que estás viviendo una metamorfosis y que necesitas esa metamorfosis. No importa la edad que tengas. Hay gente que necesita eso así tenga 30, 40, 50, 60 años. Necesitas esa intervención de Dios en tu vida y Dios quiere hacerlo. Y cuando tú estás recibiendo de Él, tú empiezas a corresponder a Dios. Y aquella persona que ama a Dios ya está dispuesta ahora y está en las condiciones de amar a los demás. Ya no está esa insensibilidad, ya no está esa arrogancia, ya no está ese espíritu del fariseo. No, claro que sí, yo amo a Dios y resulta que, bueno, pues ni al vecino le das algo. No, sino que ya tú rompes eso y ya tú puedes corresponder. Toda aquella persona que recibe de Dios y da a Dios, entra en esa comunión y en esa intimidad, que ya hay esa relación profunda. Ya existe esa relación más profunda con Él y ese cambio con Él. Y cuando tú haces esa comunión donde tú recibes de Dios y tú le das a Dios, entonces cuando viene esa sanidad a tu vida, cuando viene esa sanidad a tu vida es cuando ya tú entras en una identidad con Dios. Ya tú sabes quién eres en Dios. Y cuando alguien sabe su identidad, tiene la autoestima alta, tiene personalidad, tiene autonomía, tiene decisiones firmes, tiene agudeza, su mente evoluciona. Vienen ideas creativas, todo lo que hace progresa, prospera, y ya las cosas que hace no lo hace en su fuerza, sino que Dios está con él. Se levanta en la mañana y sabe que Dios está con él de la mano y dice, vamos a salir adelante y vamos a hacer ese negocio y lo vamos a cerrar y tú vas a ver que nada nos va a detener. Allí es que viene el cambio en tu vida y necesitamos entrar en esas etapas. Todos necesitamos entrar en esa etapa en nuestra vida. Ese amor que está en nosotros y ese amor que cuando está en ti genera una fidelidad a Dios. Ese amor correspondido de Dios hacia ti y de tú al Padre genera una fidelidad. Ese amor genera fidelidad y genera lealtad.
Y allí es en la etapa en donde vemos a un joven que no está dispuesto a fallarle a Dios, que no está dispuesto a pecar. ¿Tú sabes por qué los jóvenes caen en fornicación? Los jóvenes caen en pecado, en alcohol, en droga. Hay jóvenes que son cristianos, que aman a Dios y aún caen en el alcohol, en el cigarro, en las drogas, en vicio, en pornografía, en mujeres, en placeres, en toda cantidad de cosas, porque tienen el conocimiento, pero no tienen la relación con el Padre, ni tampoco le han permitido a Dios que llene ese vacío y que sane esas heridas y que esa comunicación genere en ti respeto hacia Dios, comunión hacia Dios, y ese amor genere fidelidad a Dios. Porque a la persona que tú amas, tú le eres fiel. A la persona que tú amas, tú le eres leal. Y si no estás siendo leal con Dios, es porque no existe ese amor a Dios, o no has generado o no has cultivado ese amor al Padre. Entonces necesitas a veces sentirte confrontado con tu conciencia. Necesitas profundizar en esa área. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 39. Mateo 22, 39 nos habla del gran mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Número 1, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está hablando de todas las etapas del ser humano en tu vida. No una sí, una no. En algunas áreas amo a Dios, en otras yo amo a Dios, me conecto en el live con los jóvenes, pero por abajo tengo una vida doble y estoy en pecado. Y estoy en fornicación, y estoy en esto, y estoy en adulterio, y hago esto, y hago desastre. No me hablo de, sino en todas las áreas de tu vida. Amarás al Señor con tu corazón, con tu alma, con tu mente. Todo tu ser ama a Dios, y porque le amas, le eres fiel y le eres leal. Entonces, esto es lo que dice el gran mandamiento, Mateo 22, 39. Y número 2 dice, y está el segundo gran mandamiento, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo a mi prójimo? Cuando primero, evidentemente, amo a Dios. Parece algo sencillo, pero es necesario experimentarlo en nuestra vida, porque si no lo experimentamos, no viene ese cambio. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, présteme atención porque vamos a entrar a una parte caliente. Aquí esto se va a encender en el fuego. Todo lo que nosotros hacemos en la Biblia debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Existe una gran diferencia en la actualidad en lo que tiene que ver el tiempo, el país y la cultura. Todo lo que es un tiempo, todo lo que es el país, todo lo que es una cultura, establece una diferencia sobre nuestra vida. No es lo mismo, fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos a buscarlo rapidito ahí para poder tener una base bíblica, un fundamento para lo que vamos a hablar. Vamos a tocar ahorita un tema bien interesante sobre lo que es verdugo, ¿verdad? O juez o verdugo. Profeta. Gálatas 6:1, dime. Te queda muy poco tiempo. Sí. Son 5 minutos. Dale. Bueno, vamos a multiplicar. Gálatas 6 dice, si alguno... Ya me fui. ¿Alguien lo tiene por ahí para que me lo lea rapidito, por favor? Aquí lo encontré, 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, antes, si sorprendes a tu hermano en algo, considérate a ti mismo primero, no sea que en algún momento tú también seas tentado y también caigas en lo mismo. Entonces, tenemos que entender qué es todo lo que estamos viviendo hoy en día, en la actualidad. Hay una diferencia en la moda, en el tiempo, en el país y en la cultura. Y nosotros tenemos que restaurar a cada persona y entender los tiempos y las estaciones que estamos viviendo. Amén. Por ejemplo, dice el libro de Romanos 14:23. Es importante que usted anote esto. Anótelo en su teléfono porque este pasaje te va a cambiar la vida. Romanos 14:23 dice que el que no esté seguro si se debe hacer algo o no, si debe comer algo o no, si debe vestir algo o no, si debe hacer esto o no, el que no esté seguro y lo hace al momento, se hace culpable porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que usted no hace con la convicción de fe se cuenta como pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas en las cuales te van a confrontar, oye, pero ¿será correcto esto? ¿Será correcto o no?
dice la palabra de Dios que si automáticamente usted no tiene la convicción ni la fe de que lo que está haciendo no es correcto, no lo hagas, porque si tú lo haces se te contará como pecado. Entonces, este es un pasaje que nos marca la vida y nos marca un destino para poder entender los tiempos, los países y la cultura. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos rápidos porque sé que el tiempo es corto. Por ejemplo, los borrachos no entrarán al reino de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los borrachos no entran, pero hay una diferencia entre los países y las culturas. Por ejemplo, se vería muy mal que usted me viera con una cerveza aquí en la mano, en Venezuela caminando, pero hay países en donde su cultura, dentro de su cultura, es muy normal que para desayunar o para almorzar usted consiga una jarra de vino en la mesa, o de jóvenes que agarran y dicen, oye, voy a destapar una cerveza porque tengo demasiado calor. Hay países donde eso es muy normal. Hay países donde, por lo menos Italia o Europa, donde para los jóvenes el tomar jarras de vino, para ellos dentro de su cultura es tan normal que hacerlo allá, o los jóvenes que lo hacen allá, no es pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que los borrachos no entran. En otras palabras, usted por supuesto puede tomarse una copa de vino. Si usted puede brindar con alguien, usted puede hacerlo. Aquí en Venezuela es muy mal visto que de repente vean a un pastor con una cerveza. Yo no lo haría. Y la palabra de Dios dice que si yo no lo haría aquí en Venezuela, no lo hagas. Porque si yo lo hago, se me cuenta como pecado. Pero si hay un pastor en Europa que toma la cerveza en su mano y lo hace, para él es lo más normal del mundo. Y para él no se le cuenta como pecado porque él no está siendo un borracho. Él sencillamente está haciendo algo que dentro de su cultura es normal. Por ejemplo, los pantalones. Ahorita hay una moda de todo tipo. Por lo menos ahorita yo tengo puesto unos pantalones, unos jeans tipo que son ajustados, tipo stretch. A mí me gustan muchísimo porque para mí son muy cómodos. Desde que los descubrí, para mí ha sido súper cómodo. A mi esposa le gusta que yo use los pantalones ajustados. A mi esposa, a mis hermanas, todo el mundo en mi familia le gusta y a mí me gusta. Y si entre mi familia, mi esposa, que para yo que estoy casado, mi esposa le encantan, yo lo hago. Y para mí está bien. Dentro de la palabra de Dios no hay nada que me diga de que yo ponerme los pantalones ajustados es pecado. Pero si vamos a los tiempos y las estaciones, por ahí consigo una foto de mi papá bien vieja, bien antigua, donde él tenía unos pantalones tubitos y abajo tiene una campana inmensa. No solamente eso, me dieron ganas de publicar la foto porque tenía unos zapatos con unos tacones de este tamaño. ¿Sabes qué? Yo no me pondría esos zapatos, pero ni que me pagaran lo que me paguen. Pero en aquel tiempo, dentro de ese tiempo, dentro de esa moda, dentro de ese escenario, en esos años, era lo último, era lo máximo. Y él estaba dentro de la moda. Entonces yo no puedo decir que él estaba en pecado porque él se puso unos pantalones de campana o porque tenía una plataforma. Porque dentro de aquel tiempo era lo más normal. Dentro de este tiempo, quizás la gente usa los pantalones a veces doblados hacia arriba. A mí no me gusta, yo no lo haría. No es mi estilo, no es mi moda, no está dentro de mi forma de ser. Pero hay gente que lo hace. Entonces hay gente que ve a esos jóvenes con esos pantalones así y dice, mira, ese muchacho sí está en pecado. Pero ¿por qué lo vas a juzgar? ¿Qué parte de la Biblia dice que eso es pecado? No podemos juzgar y tenemos que entender que hay una diferencia entre la moda y los tiempos que estamos viviendo. Por lo menos los zarcillos. Yo no me pondré un zarcillo. Para mí eso está mal. Pero hace más de 2000 años atrás, en Egipto, los hombres, los faraones usaban zarcillo y era dentro de su cultura, era lo más normal. En Egipto hace más de 2000 años. Hoy en la actualidad, vuelvo y repito, hay muchos países, muchas culturas que quizás dentro de esa cultura es normal y para ellos es verlo, es algo automático. Usted lo ve y dice, bueno, eso es algo normal. Para mí es una impresión verlo. Quizás yo no lo haría, pero tampoco juzgaría a alguien que lo tenga. Y ahí está una diferencia y tenemos que ser maduros. Y por eso yo doy este tipo de mensajes para enseñar a la gente que no podemos jugar con ligereza y que tenemos que conocer que hay una diferencia entre los tiempos que estamos viviendo, el país en el cual está la persona y la cultura a la cual pertenece la persona. Por ejemplo, el tiempo, lo que es la profesión. Cuando se refiere a una profesión, cuando digo profesión, no jóvenes, profesión, o muchachitos quizás de 10, 11, 12 años que
ven algo, por lo menos un artista, a un futbolista, y dice, yo quiero ser como él. No, pero hay una diferencia entre el adulto que tiene una profesión, y cuando digo una profesión es que ese es su trabajo, de eso vive, ese es su sustento, de eso él lleva el alimento y el pan a su casa. Por ejemplo, yo que soy periodista, ¿será pecado o es posible que un periodista sea cristiano? ¿Qué opinan ustedes? Un periodista que narra noticias puede ser cristiano. Alguien que está en la televisión y que dice, oye, pero él narra noticias ahora y está hablando de que está pasando esto en el país, que está pasando esto, que si es bueno, que si no es bueno, que si es correcto, que si no es correcto. Entonces, esos son temas donde que hay que enseñar y edificar a la gente. Por lo menos un futbolista. Hay futbolistas que son cristianos. ¿Será posible que un futbolista puede ser cristiano o no? ¿Está mal? ¿No está mal? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es correcto o no es correcto? Yo no veo nada malo de que un futbolista o un basquetbolista o un deportista sea cristiano. Lo más importante es él con su deporte, en qué manera está modelando a la juventud. Recuérdense que no es igual un futbolista que tiene una profesión, que él es una imagen en el cual lleva un trabajo y un sustento a su casa, a un joven o un niño de 7 años, 8 años que quiere imitar al futbolista de la moda. Hay una gran diferencia en ese aspecto. Y ese es otro tema. Por lo menos un diputado es posible que un diputado o un gobernador sea cristiano, y la gente dice, lo veo difícil. Pero sí es posible. Un diputado puede ser cristiano, posible. Y necesariamente no todos los diputados son corruptos. Si realmente es un verdadero cristiano, es un diputado y no es corrupto. Es un diputado que es un hijo de Dios y que camina en santidad y camina en rectitud. Pero vayamos a profundizar. Vamos a poner esto un poquito más caliente. Vamos a poner esto un poquito más complicado. En el caso del apóstol, el apóstol Eliseo Dávila, quien es mi padre, él trabajó durante 18 años en un restaurante siendo mesonero. Pregunto yo, ¿es posible que un cristiano pueda trabajar de mesonero? Y ahí está el interrogante. El apóstol trabajó durante 18 años siendo mesonero, ojo, y siendo cristiano. Quizás al comienzo no conocía a Cristo, pero luego era cristiano y iba a la iglesia. Y trabajó 18 años siendo un mesonero. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo trabajar? A mí una vez un joven me lo preguntó, profeta, ¿yo puedo trabajar de mesonero? Y dijo, yo no veo ningún problema. Si te pagan bien y con eso tú llevas el pan a tu casa, estoy hablando de trabajo. De trabajo. Hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Muy sencillo. Él dice que él le toca, y me imagino que el apóstol, hay una gran diferencia de que usted lleve una bandeja de cerveza a una mesa, a que lo consiga en un video, en una foto, usted echándose los palos. Ahí está la diferencia del asunto. Hay una diferencia muy grande en que usted sea mesonero y le toque a usted repartir cerveza, repartir licor, repartir, etcétera. Bueno, si ese es su trabajo, ¿qué vas a hacer? Trabaja. Si ese es tu trabajo, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero hay una gran diferencia que te consigan a ti echándote palos de una manera que no es poco ética. Y por supuesto más, si te conocen que tú eres un cristiano, es muy distinto. El apóstol fue un mesonero, repartía cerveza, repartía licor, pero siempre guardó un testimonio intachable y fue reconocido como un hijo de Dios, como un cristiano, como una persona de testimonio. Entonces, es posible. Entonces, hay una gran diferencia en eso. Por lo menos los cantantes. Yo recuerdo que yo pasé una etapa de mi vida porque yo fui cantante de reggaetón. No fui muy famoso, pero sí cantaba reggaetón. Y cuando yo era cantante de reggaetón, mis hermanas siempre se burlan hasta el sol de hoy porque yo andaba, ellas me decían, tú andabas con un condón en la cabeza. Tú andabas con una media aquí, con una broma y te veías ridiculísimo. Pero a mí me gustaba. Era lo de ese tiempo. Y yo recuerdo que yo sufrí crítica, lucha, cosas. Y hay gente que a veces no me decía las cosas de frente porque como era el hijo del pastor, decía, bueno, no le puedo decir nada porque el hijo del pastor. Pero yo recuerdo que yo una vez estaba en el colegio de médico y tenía como un concierto de DJ Gerrel, como dijo el pastor en la tarde, esa época de DJ Gerrel que quizá él se acuerda. Iba a cantar una canción mía ahí en un congreso, que me recuerdo que era un evento de primicia, y había una doñita que me vio de arriba para abajo y me dijo, este sí es hijo del diablo, me lo dijo con la mirada, me lo describió todo, pero cuando me vio cantando y escuchó la letra, y dijo, oye, este tipo está profetizando, este tipo está hablando aquí cosas que fueron escritas y que vino por revelación. Entonces, luego no me juzgó por el mensaje. Y hoy por hoy ya es aceptado, y usted ya conoce muchos cantantes cristianos, Alex Zurdo, Redimidos y muchos más. Pero al comienzo, cuando ellos salieron, llevaron piedra, mi hermano.
piedra y piedra. Ahora, yo fui cantante de reggaetón, como le dije, no fui muy famoso, pero fui cantante de reggaetón. Pero hay una diferencia en que usted vea al Pastor Charles cantando reggaetón a que ve al Pastor Charles perreando. Y dale, y dale, y dale. Hay una diferencia, papá. Entonces, sí puede ser un cantante de reggaetón. Lo que no es correcto es que me vean a mí perreando, ni me vean a mí haciendo algo de una manera tan profanando a la mujer, ni dejando a la mujer por el suelo. Por supuesto, la mujer puede bailar y cualquier tipo de baile. Mi esposa baila, bueno, pues hasta el himno nacional, pero yo no veo a mi esposa que se está degradando ni denigrando de una manera vulgar. Entonces, tú tienes un margen y tienes que guardar un profesionalismo y una ética. Entonces, por supuesto, fíjense ahorita los cantantes que se han convertido al evangelio. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra tiene una profesión, él es un maestro, papá. El maestro Juan Luis Guerra, para donde vaya el tipo, lleva gente. Ahora es cristiano. Entonces tú ves que Juan Luis Guerra saca sus temas cristianos y Avispa, en el cielo no hay hospital, etcétera, y otros más. Pero de repente viene uno de estos cantantes famosos y dice, Juan Luis Guerra, por supuesto, el maestro, mi hermano, yo quiero grabar un tema con usted. Y el cantante famosísimo, y quizás no es cristiano, y le dice, yo quiero grabar un tema con Juan Luis Guerra. ¿Tú crees que a Juan Luis Guerra le va a decir que no? No, porque él tiene una profesión. Él no solamente es un cantante que es cristiano, sino que él tiene una carrera. Con eso, él como profesional, él se dedica a eso. Ese es su sustento, ese es su trabajo, ese es su estilo de vida. Entonces hay una diferencia a alguien que está en su casa, que prende el televisor y pone un karaoke y quiere cantar Juan Gabriel y Ana Gabriel, a el maestro Juan Luis Guerra, que tiene una profesión, que tiene una carrera, y que graba música cristiana, pero que en algún momento algún cantante, qué sé yo, cualquiera, si sea J Balvin o esos que suenan ahorita, quiere hacer una colaboración con él, te aseguro que él no lo va a rechazar. Al contrario, si hemos hablado en temas anteriores de cultura del reino, necesitamos gente en la música, necesitamos gente en los diputados, necesitamos gente que sean abogados, necesitamos gente en todas las esferas de gobierno que puedan afectar. Dígame Ricardo Montaner. Ricardo Montaner es cristiano. Tú ves que él saca temas cristianos, pero también él está en programas, La Voz, está en el otro, está en los shows, entonces no le pueden decir a él, no, pero ven acá, si ahora eres cristiano, ya no puedes participar en La Voz, ya no puedes participar en esto, ya no puedes participar en aquello. No, por favor, él es Ricardo Montaner, él tiene una profesión musical y eso hay que aclararlo. Y eso hay que enseñar a la gente, porque la gente a veces sufre un choque mental por la ignorancia y hay que educar al pueblo de Dios, hay que enseñar al pueblo de Dios. Por supuesto, se vería muy malo si Ricardo Montaner hiciera algo que se viera muy antiético, pues, o que sea algo que no sea correcto. Entonces, ahí sí quizás puede ser juzgado. En contra de los principios morales. Exacto, o sea, de acuerdo a los principios morales. Nosotros... No solamente para eso, no solamente para eso, aún está dentro de la ética profesional. Por ejemplo, imagínate tú, el Miss Venezuela. El Miss Venezuela, ¿cuál es la fama del Miss Venezuela? El Miss Venezuela, la fama es que las modelos para poder ganar o por lo menos llegar de finalista número 10 tiene que pasar por Operación Colchón. Entonces, la pregunta del millón, alguien que sea Miss o alguien que va a participar en el Miss Venezuela y es cristiana, ¿puede ser cristiana siendo modelo? Imagínense esa pregunta. ¿Puede ser alguien siendo cristiana, ser una modelo y concursar en un Miss Venezuela? Entonces, eso es algo, de repente tú dices, bueno, yo soy cristiana, pero yo soy modelo, yo soy Miss. Ojo, estoy diciendo como profesión. Hay una diferencia en que usted vea a una muchacha modelando por ahí en el Instagram, enseñando todo, a alguien que tiene una profesión, que se preparó, que estudió, que tiene una carrera y es una modelo y va a concursar en un certamen de belleza. No tiene nada de malo. Ella es Miss Venezuela y ya puede salir y desfilar con sus vestidos, aún con su bikini, porque está dentro de los reglamentos y dentro de las normativas. No es pecado que ella ande con eso, porque de lo contrario, entonces imagínese usted, hay cosas que en las cuales tenemos que ver y examinar. Y este es un tema que tiene mucha tela para cortar y quizás podemos hacer otro programa para poder profundizar en eso, pero déjenme soltarle unas últimas cositas. Por ejemplo, hace 2 días estaba viendo con mi papá un programa de Strikeforce, de pelea, de boxeo, y había un peleador que iba a salir y todo el mundo empezó a pararse y a gritar, y mi papá me dice, mire, este boxeador es cristiano, este boxeador lo conocen y tiene como apodo, le decían el soldado lo conocen, y el tipo es cristiano. Cuando el tipo está saliendo, ponen la canción de Juan Luis Guerra y dice, soy soldado del Padre del Hijo, y el tipo cuadrado así. El tipo tuvo la pelea y el tipo gana la pelea.
Y cuando el tipo gana la pelea siendo boxeador, le ponen el micrófono y dice, toda la gloria, toda la honra sea para mi Dios. Y el tipo le da la gloria a Dios y todo. Y yo me quedé, wow, no puede ser. Un boxeador puede ser cristiano. Bueno, si esa es su carrera, si con eso él lleva el pan a su casa, si con eso él lleva el sustento a su esposa, a sus hijos, es una profesión. Él tiene su profesión como boxeador. Y yo recuerdo que el apóstol dijo, él comentó, yo no me imagino si yo fuera el pastor de ese boxeador como yo haría o como yo pensaría. Pero es algo que nos deja y que tiene que traernos una alerta en nuestra mente. ¿Qué pensar? Porque no es lo mismo alguien que se esté cayendo a puños en la calle, que se ve muy mal, alguien que tenga una profesión que es, vuelvo y repito, es su trabajo, es su sustento, es la forma de llevar el pan a su mesa, esa es la forma de que él lleva el sustento a su hogar y es una profesión. Entonces, ¿es posible que un boxeador sea cristiano? Por supuesto, yo conozco a muchos, de hecho, no solamente está el soldado, está otros más que son cristianos y cuando tienen su pelea ellos agarran y dicen, bueno, a Dios sea la gloria, a ellos me dedico, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Si me para enfrente me lo llevo. Profeta, a ese tipo de personas no le sale, ellos no toman en la Biblia y poner la otra mejilla, ¿no? Ah, no, que para nada, para ¿Sabes nada. que hay un boxeador que se llama Manny Pacquiao y él es pastor? Ah, bueno, imagínate. Entonces, claro, Es está la campeón. pregunta. Claro, imagínate, ese debe estar, bueno, en la sangre de Cristo bañado. Entonces, fíjate, es pastor y es boxeador. Claro, repito, de hecho, hay uno que sale en enlace que antes era boxeador y ahorita ya se dedica, él se retiró y se dedica y él predica. Pero imagínate, sí es posible de que alguien sea pastor y que, por supuesto, o que sea cristiano y sea boxeador. Entonces, estas cosas tenemos que romper esos tabúes en la mente, porque a veces vemos a gente que tiene una carrera, que tiene una profesión, por lo menos vemos una mujer que está así, como dije el ejemplo de la Miss, y entonces juzgamos a la ligereza y dicen, no, pero esa es una mujer, esa no puede ser una hija de Dios, que eso es el diablo, que no sé qué más, y no entendemos, no somos capacitados ni somos entrenados en estas cosas. Por lo menos en este caso, por lo menos como hablé con el caso de la modelo, imagínate, por ejemplo, yo pongo como ejemplo, mira, puse el ejemplo mío de reggaetonero, el apóstol fue mesonero. Mira, mi hermana Elisa, por lo menos Elisa, yo sé a ella, y yo lo sé porque lo he visto, y ha sido muy criticada y le ha llegado una cantidad de mensajes de cualquier cantidad de personas que ustedes ni se imaginan, pero ella primero se graduó, hizo su especialización como coach. Ella sabe, la gente que sabe que ella hace crossfit. Entonces, la gente que hace crossfit no va a hacer crossfit jamás en mono, papá. No va a ser jamás en mono. Ella tiene una profesión, ella se pone su short, su broma y hace ejercicio. Ahora, hay una diferencia entre alguien que tiene una carrera, y no solamente una carrera, sino que ya ella se ha vuelto, última vez le dije, hermana, ¿por dónde vas? Porque ya se ha vuelto un influencer. En el TikTok ya tenía antes 30,000, 40,000, no sé si ahorita cuántos habrá, si habrá 10,000, 20,000, 15,000, 60,000. Y yo me imagino que seguirá subiendo porque eso es así. Entonces, si ya hay una diferencia entre alguien que se vuelve un influencer o alguien que se vuelve a alguien que se dedica a eso y para ella ya ha tomado eso como una carrera, porque de hecho muchas empresas la llaman y le han ofrecido para que ella sea imagen para muchas cosas. Entonces hay empresas donde ella se ha puesto vestidos y se coloca y ella le pagan dólares y le pagan su dinero para poder ella modelar. Entonces hay una diferencia en eso y de hecho, y recuerdo una oportunidad que ella me dijo, mira, yo tengo una regla. A mí llegó un empresario a ofrecerme, me dijo mi hermana, y me iba a pagar una cantidad de dinero alta para que yo modelara lencería. Ahora, yo tengo como ética, me dijo mi hermana, yo no voy a modelar lencería. Ese es su ética y su profesionalismo que ella va a guardar como profesional. Y digo no solamente como cristiana, porque puede ser una mujer que no sea cristiana y que aún así decía, bueno, yo soy una modelo, yo soy una persona que tengo una profesión, pero yo no me dedico, yo no voy a hacer a esto ni a aquello. Entonces hay una diferencia en alguien que sea un modelo de ropa, de monos, de vestidos, de etcétera, o aún de traje quizás de baño, pero alguien que se vaya a poner a lencería, qué sé yo, extremista, o alguien que se vaya aún más allá, no es lo mismo una modelo de Miss Venezuela como una modelo de Playboy. Hay una gran diferencia y hay un abismo en esto. Entonces, ¿qué pasa? A veces yo sé que hay mucha gente que ha traído y que quizás no tiene el entendimiento de estas cosas. Y una de las cosas que yo le he dicho a Elisa, sí, tenemos 10 minutos nos queda. Una de las cosas que yo le he dicho a Elisa, hay que enseñar a la gente, hay que enseñar a la gente, hay que educar a la gente, porque, vuelvo y repito, ella tiene una profesión, a ella le pagan las empresas para que se ponga esta ropa, se ponga esta franela, se ponga este mono, se ponga esta camisa, le pagan y ella se dedica a eso. Entonces, hay una diferencia, una foto de alguien que usted vea como por lo menos ella,
vestiendo una ropa que le pagan para hacerlo, que se gana la vida para hacer eso, a que venga a salir una muchachita de 7 años, de 8 años, de 10 años, etcétera, a querer hacer algo. No, no, no. Tenemos que entender de que, como dije anteriormente, todo tiene su tiempo, todo tiene su etapa, todo tiene su edad y todo tiene su estación. Hay tiempo para todo. Hay tiempo y hay una diferencia. No lo mismo alguien que, por lo menos el caso de ella, porque sé que eso se aplica, por lo menos ella es una líder de danza en muchas áreas, pero aún las adolescentes, las niñas de danza tienen que entender de que hay una diferencia, las etapas de la vida. Como yo dije, ella tiene una profesión, aparte que es ya adulta, mayor de edad, profesional, abogado, o sea, tiene una cantidad de cosas y que ella también tiene que saber que existe una línea muy delgada entre lo que es el profesionalismo y lo que es guardar la ética. Pero está bien, está correcto, yo veo que no hay nada de malo. Sin embargo, tienes que cuidar siempre esa línea delgada entre no pasar de lo correcto a lo vulgar o a lo que no es de Dios. Pero si te pagan para hacerlo y tienes que hacerlo, hazlo. A mí, por ejemplo, en algún momento, ahorita estamos en cuarentena, pero cuando arranque la emisora Renovación 107.9 FM, vamos a tener programas deportivos. Y la gente dirá, ¿será de Dios o no es de Dios que yo vea deporte? Bueno, si usted ve Barcelona y ve Real Madrid y no está en pecado, entonces dele play. En la emisora va a haber programas deportivos, va a haber programas culturales, va a haber programas de todo tipo. Y entonces quizá la gente a veces cuando no entendemos estos conceptos y entender lo que es una profesión, lo que es algo del reino, y no sabemos establecer estos parámetros y estos principios, los caemos en el error. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro. Por último, yo quiero finalizar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar en los principios que establecen su palabra. No te salgas de la palabra de Dios, no te salgas de la Biblia. Ese es el norte, esa es nuestra base y ese es nuestro fundamento. En otras palabras, tiene que ser más de Dios y menos de mí. Que usted le diga, Señor, quiero más de ti y menos de mí. Y quiero aprovechar estos últimos minutos que me queda para toda esa gente que está conectada con nosotros, para que podamos sensibilizarnos en la presencia de Dios y que le podamos decir, Espíritu Santo, quiero más de ti, Señor, y quiero menos de mí. Permíteme, Señor, ser ministrado por Dios. Quiero escuchar tu voz, quiero ser sensible a tu presencia. Señor, que tu amor en esta noche nos redima. Así que yo quiero invitarte que los próximos minutos que nos quedan, usted pueda levantar su mano y que usted pueda cerrar sus ojos ahí en su lugar y que podamos hacer esta oración. Espíritu Santo de Dios, yo hoy me aferro a tu amor, me aferro a tu palabra y me aferro a tu presencia. Quizás, Señor, tengo mucho conocimiento de ti, conozco muchas cosas de ti, Señor, pero hace mucho tiempo no escucho tu voz, Señor. Padre, por favor, anhelo que me hables, Señor. Quiero ser ministrado por ti, Señor. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero orar, quiero leer la Biblia, pero no por ritualismo, Señor, sino que quiero que haya en mí una pasión, un hambre. Quiero conocerte, Señor. Padre, yo sé que si tu amor está en mi vida, Señor, si yo te busco con ese anhelo y esas ansias, tú me vas a amar, tú me vas a corresponder, Señor. Aún más, Señor, porque sé que me has guardado, sé que me has protegido, Señor. Pero quizás yo no he correspondido a ese amor. Así que yo quiero ver las manos levantadas de esos jóvenes, de esa gente maravillosa que dice, yo quiero corresponder al amor de Jesús. Yo quiero aferrarme a su presencia, quiero aferrarme a su palabra. Quiero ser sensible a su amor, quiero ser sensible a su presencia. Yo quiero volver a sentir que Él está en mi cuarto. Yo quiero volver a sentir que Él camina. Yo quiero esta noche dormir sabiendo que Él está conmigo a mi lado. Quiero levantarme sabiendo que Él está conmigo. Quiero caminar tomándolo de la mano. Quiero que Él me dirija, que Él me hable y que Él me diga, hijo, esto está bien, esto está mal. Entrégame tu agenda, entrégame tus proyectos, entrégame tus metas. Yo declaro que a partir de hoy viene sobre ti, como dice la palabra, de tu interior. Empieza a correr ríos de agua viva. Padre, despierta sus espíritus, despierta los corazones, despierta su alma, su mente. Todo, Señor, sea lleno ahora mismo de tu poder y de tu presencia, Señor. Recibimos de ti, Señor. Y yo declaro un encuentro sobrenatural con tu Espíritu Santo. Despierta sus sentidos espirituales, Señor, para que sean más audibles a tu voz y a tu presencia, Señor. Yo declaro sobre cada uno de los que nos están viendo y escuchando, sobre toda esta maravillosa audiencia, que tu vida nunca más será igual. Te bendigo con toda bendición de lo alto y te amo como amigo, como hermano y como ministro de Dios. Un abrazo a la distancia. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, mi gente bella, bueno,
qué bueno todo lo que tocaste hoy, el tema excelente. No podemos ser jueces, no podemos ser tampoco lo que vamos a quitar las cabezas, porque todo lo que sembremos vamos a cosechar. Yo creo que nosotros estamos para sembrar el amor y no para juzgar, no usar ese dedo que quiere acusar. Y yo digo una cosa, ¿no? El que está pendiente pendiente de las otras personas es porque tiene ganas de hacerlo. Y la palabra lo dice, solamente por tenerlo en el pensamiento, por pensarlo, ya lo está concibiendo. Entonces ya eso se toma como pecado. Bueno, mi gente, gracias a todos los que estuvieron conectados. Bendigo a Anderson, bendigo a Angélica Romero, que tuve al principio, a Patricia, a Christopher, a Cristabel. Activen sus camaritas para la foto. A Ray. Negro, tiene esa chiva negra, pero bueno, pues, que no juega carrito. Mira, la pastora Sanelia, a Milagros también, Grady, a Carlos Martínez. Daniela, la veo por ahí también. Mira, Mato. Y a Mato por aquí. Bueno, mi gente, vamos a tomarlo, vamos a Erigosué, que estaba ahí bajo los controles. Vamos a todos, pónganse las imágenes para tomar la foto. Oye, Mato, te extraño muchísimo, hermano. Estás gordo, ¿viste? La Heidi toma la foto ahí en el Facebook para montarlo en el Instagram. Un éxito. Gracias por estar conectado. Gracias. No saben, juez o verdugo. Yo creo que ni juez ni verdugo. Tenemos que ser hijos de Dios. Amén. Ni juez ni verdugo. Tenemos que ser ni juez ni verdugo. Hijo de Dios. Y actuar como dice la palabra. El próximo sábado tendremos a la pastora Sarelia. Estará aquí con un tema poderoso. Así es. Me gusta escuchar mucho a la pastora Sarelia porque es como si estuviera hablando del apóstol Eliseo. Entonces, mi gente, qué bueno que los veo. Bueno, Ray, poderoso, Christopher, Cristabel, Amato, un saludo al príncipe que está en el... Pastor, mira, que compartan el link de Facebook para que sus compañeros que no pudieron verlo lo puedan ver, ¿ok? Hagamos viral. Elisa, saludos. Un abrazo a todos y que tengan buenas noches. Los bendigo. Mañana tenemos conexión con el Padre por Facebook y por Instagram. Bye, bye. Amato. No te salga, Amato. Ya va.